conducta externa, pero va a hablar, hermanos, acá la conducta dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora la conducta de la iglesia. Y el título es Las adiáforas que nos dividen. Una palabrita que recién he aprendido, ¿eh? Si no saben, ¿alguien sabe qué es adiáfora? ¿Alguien? Bueno, yo mismo, hermano, me gustó este término. Adiáfora es una variación textual, o puede sacar a un texto a algunas palabritas y no cambia el significado del texto. O sea, son cosas prácticamente insignificantes, de adornito que está ahí, pero en muchas veces, en cambio, no es adiáforo, cuando a veces le agregas una palabrita o lo pones un punto y malogras todo el texto. En cambio, adiáforo en forma general es una variación textual que no malogra el significado. Entonces, muchos estudiosos lo han puesto adiáfora a ciertas conductas cristianas dentro de la iglesia que no alteran la conducta real, el propósito real de un cristiano. Y eso vamos a ver. Pero como dice acá el texto, hermanos, perdón, el título, muchas veces por esas cosas nos peleamos, cuando es una cosa minúscula, sin importancia. Ahí voy. Vamos al texto. El texto dice, hermanos, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Romanos 4:8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Bendito Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra. Este mensaje, poderoso Dios, a cada uno de nosotros. Toca nuestras vidas, nuestros corazones. Bendito Dios, Señor mío. Aleluya. Y haznos entender, bendito Dios, tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. La iglesia de Roma, hermanos, como la iglesia de Corinto, y con muchas iglesias, y de repente la iglesia de Maranata, hermanos, reflejan, siempre hay una división. Como ayer en broma, ¿dónde está María? Amén. Yo cuando llegué a esta iglesia, hermanos, habían dos grupos de hermanos. Los carnales y los espirituales. Marcados eran, ¿eh? Y yo no sabía qué hacer. Quería desactivar, pero se desactivó, pero poquito a poco, ¿no? Cositas, conceptos que tenemos. Y por favor, de repente hemos estado metidos también así. Y a través de la palabra de Dios vamos a desactivar ciertas cositas, ciertas adiáforas que hay en las iglesias. Amén. A ver, vamos a ver. La conducta cristiana, esta manera de comportarnos, ¿no? En forma general. Hay dos maneras, hermanos, hay dos expresiones de la conducta. Número uno, es bíblico. Todo lo que la Biblia dice es absoluto, no es que a mí me parece, ¿no? La Biblia, hermanos, es nuestra constitución, ahí está. Y nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios. Ese es básico. Y si no hay en la Biblia, hermanos, tampoco vamos a vender cosas. Por ejemplo, hermanos, el recordado Martín Lutero, en la dieta de Worms, ante toda la gente, ¿no?, que quería, ya le habían sacado de la religión católica, o sea, ya le habían excomulgado, prácticamente lo estaban para matar. Y frente al rey de aquel entonces, a las autoridades mundiales de aquella época, querían que se retractara de lo que ha dicho, de sus prédicas y de sus escritos. Es como si a mí me dijeran eso.
que si renuncio, y todo lo que he hablado, que diga que no. Solamente querían sí o no. Él sabía, hermanos, lo que su respuesta valía. Si decía no, era hombre muerto. Pero toda su lucha se derrumbaba también. Y él, si se mantenía, rectate, sí, hermanos, miren lo que tenía que pasar, ¿no? Para él era difícil. Él pidió 24 horas. Después de todo dije, esta respuesta necesito 24 horas. Y más que todo, hermanos, era pues más expectativa causó. Entonces él argumenta ya. Y al final su argumento fue más o menos así. Demuéstrenme bíblicamente dónde me he equivocado. No por lo que dice un concilio, ni lo que dice un papa, ni un cardenal. Eso no me interesa. Lo que demuéstrenme ahora, bíblicamente, lo que soy equivocado. Porque es una cosa muy bonita, hermanos. Porque soy prisionero a la palabra de Dios. No puedo hacer nada aparte de la palabra de Dios, porque sería ir contra mi conciencia. Y vivir así no se puede, les dijo. Listo, hermanos. Y eso debe ser para nosotros nuestra respuesta, siempre. Nosotros no podemos negociar. Es no negociable nuestra creencia en Dios. No podemos, ni por todo el oro del mundo. Entonces, hermanos, bíblicamente. Pero hay cosas, hermanos, culturales, cosas que también hay, que no están en la Biblia. Eso se llaman adiáforas. Y vamos a discutirlo ahorita. Cositas. A ver, por ejemplo, ¿es bueno o no es bueno jugar fútbol los domingos? Tú que juegas, bueno, ahora estás estudiando, pero, a ver, hermano, ¿es lícito o no es lícito jugar fútbol los domingos? Irse a la playa. ¿Es para un cristiano? ¿Es bueno irse los domingos a la playa? Ir al cine. A ver. Baile. Hay muchas cosas, hermanos, que no están en la Biblia. Pero por eso hay un verso que Pablo habla y dice: todo me es lícito, yo puedo hacerlo todo. ¿Dónde está? No fumes, ¿no? Por ejemplo. Pero no todo me conviene, no todo me edifica. Esa puede ser una respuesta. Pero ahora vamos a ver las cosas que pasaban en la iglesia de Roma. A ver, habían, hermanos, como los carnales y los espirituales, dos grupos, hermanos. Los fuertes y los débiles. Los fuertes o los firmes eran, hermanos, la mayoría gentiles que se habían entregado a Cristo con su pensamiento romano. En cambio, los débiles eran cristianos que, siendo judíos, se entregaron al cristianismo. Ambos, hermanos, tienen su comportamiento de acuerdo a su instrucción de niño. Y eso no podemos negar, hermanos. Lo que hemos aprendido de niño, mal o bien, todavía persiste en nuestras conductas muchas veces. Por ejemplo, yo tengo, hermanos, una crianza cristiana, pero bajo la teología arminiana, que se pierde la salvación y todo eso, ¿no? Mi papá me ha machacado los 100 años que ha tenido, ¿no? Y salir de eso me cuesta. Pero hay muchos de ustedes que no han tenido eso, aceptan fácilmente que la salvación no se pierde, por ejemplo. Nosotros no. Yo a mis hermanos les escucho hablar eso, ojalá estemos ahí, siempre ahí, ¿no? Los 5 de mis hermanos no creen eso. Yo también dudo todavía un poquito. ¿Por qué? Porque he tenido esa crianza, pues. ¿Qué voy a hacer? Me han metido eso. Por ejemplo, para muchos hermanos, nosotros, por ejemplo, tenemos culto central
¿Qué día? Los domingos. ¿Qué hora? 10. Otras iglesias no. Es de noche. Yo les cuento una anécdota. Estaba estudiando el ISUM y bueno, compartí a un pastor el culto central. Y él no me dijo nada, a pesar que era más muchacho, estudiante de la Universidad de Lima, mente abierta, pero no, tenía pues su legalismo dentro. Había compartido a su mamá. Y su mamá era pues la dueña de la iglesia, de la iglesia, ¿no? Del RIMAC. Y mi hermana siempre se ha metido, una hermana mayor, y dice, compartían. Y la hermana, como una cosa de locos, decía, hermano, me he enterado, dice, hay un pastor del Callao, ¿sabes qué hace, hermanito? Y tú, no, pensaba que estaba en fornicación, en adulterio, no sé, ¿no? Su culto central hace los domingos a las 10, como una cosa de Dios mío, ¿no? Mi hermana no pudo pues aguantar, mi hermano es hermano. Y así hay muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, en mi iglesia que vengo, para Santa Cena, hermano, teníamos que necesariamente ayunar. En cambio, que hermano, nadie ayuna, ustedes comparten. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Yo respeto, sí, el principio, bueno, como iglesia, que para participar en la cena hay que ser bautizado, ¿no? Pero ¿dónde dice en la Biblia eso? Muchas cosas le hemos hecho, hermanos, son adiáforas, que la verdad no pasa nada, pero muchas veces nos enfrascamos en eso. Por ejemplo, el día. Para los adventistas, el día de sábado. Día, pues ahí ellos no comen, no ayunan, no sé, lo adoran el día sábado. Y nos detestan a nosotros que lo festejamos, lo celebramos el día domingo. Ellos pueden hacer otras cosas, pero para ellos el sábado es más que todo, ¿no? Yo tenía, ¿no? Ya se jubiló, un colega en mi hospital, urólogo, adventista. Esas son dos cosas. No comen carne y su sábado, pues. Es así. Entonces, él le respetaban, él los sábados no iba a trabajar, trabajaba otros días por el sábado, ¿no? Y era muy bueno, la verdad, como profesional, muy bueno. Llegó a ser director, un buen director, dice, y otra vez estaba postulando a ser director. Y llevaba las mejores notas, estaba ganando, ¿eh? Y mi amigo, ¿no? Yo le estaba fastidiando. Y la verdad, yo quería traerlo acá a la iglesia para que... Y un día, un viernes, día de la madre, día del padre, en el hospital nos invitan a arroz con pato. La verdad, el pato, no me gusta el pato. Me parece que es cochino, no sé qué, negrito, ¿no? Come mosca, pues, ¿no? Pero por molestarle, él me he sentado y comienza a disfrutar del pato, porque él sí no come, pues él solamente el arroz, y él molesto, me mira, y como estábamos en todo el grupo de médicos, comienza a molestarme, y dice, este pastor es el único que se come a sus ovejas, así, todo chistoso, ¿no? Ahí, burlón. Y hermanos, yo me enteré por ahí, secretos, que él convivía con una enfermera, ya sabía. Sí, Carlitos, te acepto eso. Yo te respeto, mira, porque el que tuvo, hermanos, para admirarlo, estaba por ser ya director, y creo porque sabía la gente que ese hermano lo programa en el examen final que valía más puntos el día sábado. Él no fue a dar examen. Prefirió guardar su sábado y perder, hermanos, lo que era director. Más o menos yo le calculé en los 4 años que perdió como $500,000 de aquella vez. Admirable, pues. Yo le dije, mira, Carlitos, en mi iglesia la gente se van a la playa, cuando tienen tiempo van a la iglesia. La verdad, no hay la mística que tú tienes. Tú has perdido un trabajo grande, digno, de fama,
porque el sábado lo programaron. La verdad, mis respetos, te admiro. Pero no se te ruboriza la cara cuando estás adulterando con una enfermera. Uy, se le tumbe y todo el mundo jajaja, y todos le decían, Carlitos, pensé que yo nomás sabía, ¿no? Y toditos. Entonces, hermanos, hay gente así. Son hipócritas, como Cristo decía para ellos, se fijan en cositas y hacen cosas más corruptas, más grandes. Entonces hay cosas, acá, hermanos, había problemas en la oportunidad que Pablo escribe a Roma. Habían dos grupos, como vuelvo a decir. Eran los fuertes, eran los gentiles, que tenían firmeza de fe, y el otro era los débiles. En realidad era uno, como decir, maduro, los fuertes, los maduros, los otros los inmaduros. ¿Qué problemas había? Cuestión de comida. Ahí, por ejemplo, habían comida dedicada a los ídolos, de carne, y se dividió la gente, ¿no? Unos que no comían la carne, otros que sí, y disputaban ese problema que era pues una diáspora, ¿no? Entonces cada uno está comparado. Por ejemplo, acá en la vestimenta, hay muchas iglesias que a las mujeres no les dejan entrar porque usan pantalones. Yo, hermanos, era más, antes en mi época todavía era más radical, no les permitían cortarse el cabello a las hermanas. Y las hermanas que querían ir a esa iglesia se compraban postizos, trenzas y iban así. Así de terrible eran nuestros pastores, ¿no? Pero estaban criados de esa manera, ¿no? Eran así, pues, vivieron así. Se fijan, como acá en el libro dice, se fijan del día, se fijan de la hora. Por ejemplo, ¿no? A una hermana le parecía lo más terrible que mi culto central sea un domingo de mañana a las 10. Porque casi el 99.9% de las iglesias evangélicas hacen su culto evangelístico en la noche. Es así, y lo respeto, hermanos. Yo también vengo de esa iglesia. Pero, por muchas razones. Por ejemplo, ¿es lícito o no es lícito que la escuela bíblica ya no sea escuela dominical? Lo peor sería, ¿no? Me dirían. Por eso ya no decimos dominica, y si decimos escuela sabatinal son sabatistas, ya no podemos. Entonces, que hemos puesto bíblica, no lo hemos puesto. Y eso es malo. Imagínate que estoy yo, están pasando, no me importa. Una cosa, hermano, que siempre, toda la vida se hace escuela dominical. En esta iglesia no hay escuela dominical. Terrible. Y ahora, el pez cae por su boca, ¿no? Hermanos, siempre las cosas que no están escritas en la Biblia, tenemos que hacer un análisis, tranquilo, tranquilo. Por ejemplo, les voy a contar el origen de la escuela dominical. El origen de la escuela dominical era, hermanos, una necesidad para su vez, y ahora también. ¿Pero por qué domingo? Porque antes, hermanos, en la época donde se inició la escuela dominical, se inició en, ¿dónde? En Inglaterra. ¿Qué pasaba esa vez? Los trabajadores, hermanos, pobrecitos, trabajaban, los obreros, de domingo a domingo. No había como ahora, sábado y domingo, toditos. Solamente como Inglaterra era evangélico o protestante, hasta las 5 de la tarde trabajaban para que vayan a su culto en la noche. El colegio, en cambio, suspendía domingos. Entonces, hermanos, el domingo era una desgracia. Sus papás trabajando y los niños al abandono. Rompían lunas. ¿Se imaginan? Pues era un terrible. Y pobrecito, a los niños le daban duro, le agarraban la policía, y si eran negros lo mandaban no sé a dónde. Era una desgracia. Hasta que Dios, hermanos, toca el corazón de Robert Reichs. Era un periodista, tenía su periódico. Y dijo, ¿qué cosa puedo hacer por ellos? Vio la necesidad. Ese es lindo, hermano. Vio la necesidad y dijo, a esos chicos así sin padre, esos, ahorita, ¿cómo se llamarían? Los chicos que rompen, ¿cómo se llaman? Los pandilleros. Eran una tienda de pandilleros.
A esos pandilleros, hermanos, los recogía y los hacía vender superiores para comer, y ya les daba trabajo. Y los domingos donde la policía, donde hermanos podían, ¿qué hacía? Los reunía, los llevaba a su casa, les daba de comer y les compartía la palabra de Dios. Y se acostumbraron los chiquitos. Ya, hermano, ya la policía se tranquilizó. Ya la gente, no había luz, las rotas, los familiares, y todos una obra en silencio de este tipo. Y como todos los domingos aprendían, muchos aprendían a leer y a escribir y la palabra de Dios, lo bautizaron escuela dominical. Y ese pensamiento lo vendió a todo el mundo y toditos dominical. Gloria a Dios. Nosotros los sábados, acá bandolé los chiquitos, pero nosotros recogemos ahí. Y hay más, porque los domingos hacíamos aquel hermano, para mí era terrible también. Cambiamos de horario y a mí me abrazo, pero hermanos, tranquilo. O sea, no podemos decir, hermanos, como dice la palabra de Dios, si el sábado, sábado, pero Dios es dueño del día, no el día. Nosotros en la Semana Santa, para nosotros los 365 es santo. ¿Quién es el dueño? Dios. Entonces vivamos para Dios cualquier otro día. Ese es el mensaje. Entonces, hermanos, hay varios principios que Pablo pone, hermanos, para poner en orden. Porque habían, pues, hermanos, menospreciaban a los que comían carne, y los que no comían carne menospreciaban al resto, ¿no? Los que, por decir, ¿no? Es como si las hermanas que usan falda menospreciaran a las hermanas que vienen con pantalones, o viceversa. Hermanas que no se dejan cortar el cabello, menosprecian, insultan a los que tienen, la verdad. Y hermanos, yo soy serranazo, ¿no? Sí, no puedo renunciar, ni para qué. Yo me he criado así, un poquito cucufato en mi iglesia. Siempre a Pentecostal. Un día asistí, hermanos, a la alianza, que es más o menos. Y vi a todas las mujeres, hermanos, bonitas, con pintura, y me asusté. ¿Dónde es? La verdad, para mí me chocó. Ahora, hermanos, más bien, si veo a una mujer que no se pinta, digo, Dios mío, ¿esta qué tiene? A mi esposa le digo, oye, ¿por qué no te pintas el cabello? Y me hace risito, me encanta, le digo. No se hace, se pinta de negro. Yo le digo, rubito, bonito, lo haces para mí. ¿Y tú por qué no te pintas? Me dice a mí. Es que todavía le digo, ¿no? Entonces hay cositas. Si tú no lo haces, hermanos, déjale al otro hermano que lo haga. Si te pones tu periqueo ahí, gloria a Dios, pues, hermanos. ¿Quieres para Dios vienes, pues, bien vestidito? Gloria a Dios, hermanos. Claro. Un aplauso, a ver, hay que aplaudir a Dios. Lógico, hermanos. Claro. Ahí está la libertad cristiana, hermanos. ¿Por qué vamos a estar libres por un vestidito, por la hora, por cositas, por tontas? Y ahí se mataban esto por tonterías. Y hay muchas cosas, hermanos. Pero es diferente, el legalismo es otra cosa, que hablaremos cuando nos toca hablar de Gal, eso es otra cosa. Entonces vamos a ver, hermanos, hay varios principios, me parece 6 principios en estos Uber. Dice principios de conducta, ¿no? Que Pablo pone, que la palabra de Dios. Primero, aceptar. Hay que aceptar eso, hermanos. Hay que aceptarlo, hermanos. Dice, reciban a los que son débiles en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles o inmaduros en la fe y solo comen verduras. Hermano, si un hermano viene así, no le voy a votar de la iglesia. Yo tengo que respetar, poco a poco él se dará cuenta que así no es y vendrá. Si no, hermanos, pues, a ver, si un homosexual viene a la iglesia, ¿qué reacción tenemos? A Epifania le digo, no me hagan sentar ni un homosexual. No, pues, hermanos. Acá deben estar las rameras, deben estar la peor gente, porque para ellos Cristo murió. ¿O no? Claro. Tengo un testimonio de Livia, mi hermana en Canadá, de su pastor. Bueno, mi hermana está en varias iglesias, pero era de su pastor, un muchachito. Dice su pastor, hermanos, un día, no sé si hizo tarde, a las 2 de la mañana, cruza un sitio
y ve pues que había movimiento, ¿no? Y él tenía hambre, también se iba a un restaurante, y eran pues chicas bonitas que andaban, pululaban por ahí, él no sabía, ¿no? Eran prostitutas todas. Y ha preguntado y tranquilo, ¿no? No es que, Dios mío, ¿no? Tranquilo. Pidió su torta, su gaseosa y conversó con la dueña del restaurante. Entonces le dijo, ¿quiénes son? ¿Por qué son bonitas? Están vestidos así a estas horas. Y le dije, no son prostitutas. Y le dice, precisamente ahí, la que está al frente se llama María. Y mañana es su cumpleaños, cumple 18 años. ¿Qué piensas que hizo el pastor? No, Dios mío, ¿a dónde ir? No. El pastor se compró una torta. Feliz día, María, Cristo te ama. Una torta hermosa. Y se fue, hermanos, a esa hora. ¿Por qué desaparecían a esa hora? De día no había. Y hermanos, por primera vez le cantaron en sus 18 años a esta señorita. Y se identifican como pastor y todos se escaparon pensando, es que las prostitutas todos tienen miedo a Dios, piensan que Dios los está esperando con correa, los va a mandar al infierno, así tienen ese concepto. No, hermanos, Dios es amor. Dios ha muerto por ellos también. Y le dije, yo soy pastor, pero Cristo los quiere a ustedes. Vayan a mi iglesia. Y hermanos, se llenó su iglesia de prostitutas, pero cambiadas con el Señor. Entonces, hermanos, nosotros no podemos. Por ejemplo, hermano, ese sí es mi testimonio. Lamentablemente, para que corrobore, ya la hermana está en presencia del Señor. Un día, Teresita me dice, pastor, me dice, me presentó a dos hermanas andinas, se notaba, ¿no? Andinas. Quieren que, era una, me parecía que era la abuela, la mamá y había un bebito. Me dice, pastor, quieren que se lo dedique. Y yo pues no iba a decir quién era, ¿no? Ya le digo, entonces me pasas la voz. Y como siempre, antes de empezar el servicio, perdón, el mensaje, yo hago eso, ¿no? Le dedico, ¿no? Y habían sido de Ayacucho. Y se quedaron. Predico y recién se entregan, o sea, no eran creyentes. ¿Qué hubiera pasado? Porque muchos pastores en muchas iglesias, hermano, no dedican si no es de un matrimonio. Inclusive si son hijos así de adulterio, fornicación, no los dedican. Peor si no son cristianos. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si yo hubiera dicho, no, ustedes vayan al cura para que lo bauticen, ¿no? Perdí a esas dos almas. Se entregaron y ahora, hermanos, en Ayacucho asisten a la iglesia y me mandan saludos. Yo les digo, mándenme chaplas. Y cositas. Yo, hermanos, en una oportunidad tenía que reparar una niña mía de acá de la iglesia, ¿no? Salió embarazada. Entonces ya conversamos, ya que se casen y los caso, pues. Y la niña todavía me dice, después de todo, no, pastor, me hace una pregunta. ¿Me puedo casar de blanco, pastor? Sí, ¿por qué no? Le digo. ¿Te vas a casar de blanco, hija? Y se casó de blanco. En muchas iglesias, hermanos, a las pobres mujeres lo degradan de negro, de rojo, lo hacen. Yo he visto, hermanos. Es una degradación. No sé cómo estarán delante de Dios, hermanos, cuando Dios, todo es amor. Dios nos libera de esas cosas. ¿Amén o no? Sí, digan, hermano, porque están con ese pensamiento antiguo. Ahora hay que sacar todos esos pensamientos. Generalmente la gente, en un poquito de años, ya me van a quitar la gaseosa. Entonces, hermanos, hay que aceptarlo, hermanos, con todo cariño. No podemos, hermanos. Dios irá cambiando, hermanos, nosotros no. Irá viendo, hermanos, Dios lo cambiará. O si no, es bonito el colorcito. Interesante, de veras. Otro, hermanos, no criticar. Ahí vamos, hermanos. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace. Pues Dios, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga de pie o que caiga es asunto de su propio Señor.
y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Romanos 4, 3, 4. Pregunta, a ver, ¿qué grupo de estos, los débiles o los fuertes son los que critican? Los fuertes, ¿no? No, los débiles. Los inmaduros, pues. Eso es lo que critican. Vienen, esos son los que critican. O sea, hermanos, si tú criticas, todavía eres inmaduro. La madurez se ve, hermanos, cuando tú aceptas a los hermanos tal como son. Un aplauso para los hermanos, a ver. Para que se sacuden de sus críticas, ¿no? Ya no, hermano, tienen que sacudirse. No importa, pierdo mis gaseosas ahora, ya perdí, no me importa, me traes. Me trae. Entonces, mira, otra preguntita para que entiendan. Dice acá, el que no come de todo no debe Y acá la pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿A quién se refiere ese? ¿A quién se refiere cuando dice, quién eres tú para que juzgues al siervo de otro señor? A ver. Se refiere, pues, hermanos, al otro hermano. ¿Y quién es su Señor? Es Dios. Porque todos somos siervos de Dios. Dios lo ha aceptado, Él sabrá qué hacer con Él. ¿Y tú por qué te vas a meter con el siervo de Dios? O sea, no, todos nosotros, hermanos, somos siervos de Dios. Y nosotros no podemos hacer nada porque Dios hará con Él lo que quiere, no tú. ¿Cómo te vas a meter, hermanos, a las cosas de Dios? Él sabrá, ¿no? Es como si tú te metieras a criticar al hijo del vecino. El vecino sabrá, pues, cómo. No te metas. Pues nosotros criticamos, esa es nuestra manera. Mira, ha venido tarde, mira cómo se viste, mira, está escuchando música. No hablemos de música. Es otro asunto, la verdad. Y así, hay cosas, pues, hermano. Pero mira, acá el crítico, no, ay, tal hermano. Todavía el hombre es el chismoso acá, ¿no? Y el otro, sí, no. Es un escándalo. Escuché, hermanos, leí, como yo siempre leo, pues, para informarme, ¿no? Un pastor decía, un artículo que habla de esto, dice, en la iglesia la gente se rasga de vestiduras, todo, por cosas, por los pecados. Está bien, hay que rascarlo, ¿no? El adulterio, fornicación, pero hasta es costumbre cotillear. ¿Qué es cotilleo? Yo recién he aprendido. Cotilleo. Hablar mal de otra persona. Busquen el diccionario. Pero la gente, es un deporte en las iglesias hablar de otra persona, pero ese es tan pecado como una fornicación. Pero la fornicación, se asustan, sí, un fornicador, un ladrón, pero a una chismosa que va hablando, hasta lo aplauden. Eso dice. Entonces, hermanos, nosotros no debemos criticar. ¿Por qué? Porque es siervo de Dios, y Dios que lo haga con él. Como alguien dijo, cuando hablaba, ¿no? Oye, a la esposa, oye, Dios es tu suegro, ten cuidado, cómo estás maltratando a su hija, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque nosotros no nos podemos meter con Dios. Cuando tú insultas, cuando tú hablas mal de un hermano, estás hablando mal de Dios, porque Dios es su Dios de él. Ojo, pestaña y ceja, ¿no? Gloria a Dios. Otro principio, hermanos. Otro principio dice, hermanos, convicción. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Qué significa para ustedes en forma así rápida, convicción? Yo tengo mi convicción. ¿Qué significa eso? Sí, un poco más de lo que crees, pero algo más. Yo estoy convencido, es eso. O sea, hermanos, debemos tener la convicción, el convencimiento, lo que tú haces es verdad. Pero si tú dudas, por ejemplo, yo estoy convencido, hermanos, que el horario
es una tontería para mí, la verdad. Adorar a Dios, por ejemplo, los ayunos, ahí te hemos hecho 2 sábados, hemos hecho de 9 a 2. En otras iglesias hacen otras horas los domingos, eso, hermano, los días no, yo estoy convencido que no es bíblicamente, no tiene importancia, pero estoy convencido. Pero de repente tú no estás convencido, si no estás convencido no lo hagas, pues. Tienes que tener tu convencimiento de tu verdadera libertad. No porque yo digo, también el pastor dice, no, busca citas bíblicas, hermanos. No estés buscando, tal pastor dice, Pablo dice, ¿qué? Estoy hablando del brother Pablo, ¿no? De Pablo. Dice, hay cosas, hermanos, pueden decir, pero nosotros debemos sustentar con la palabra de Dios. Es en todo sentido. En mi hospital, hermanos, es común, como todos los médicos tienen formación de diferentes hospitales, y sabes ellos qué dicen, en el hospital del niño hacemos así. Yo he tenido, pues yo me preparaba en otro hospital, ¿no? Un día estaba tan molesto y les dije a todos los médicos que estábamos pasando visita, les digo, oye, ustedes cuando quieren sustentar una opinión de una enfermedad, de un tratamiento, citen autores internacionalmente conocidos o citen escuelas conocidas. El autor A, B, C en su página tal dice esto, eso tiene autoridad, pero que el hospital del niño. Es semejante como decir, mi papá policía te va a matar con su pistola, ¿no? Algo así. Entonces de ahí nunca más, hermano. Es así. Ustedes, hermanos, como pastores, yo les invito a los pastores que sustenten bíblicamente lo que hablan. Que no estén diciendo, oh, el pastor X dice, no. Vale más la palabra de Dios. Vale más la palabra de Dios. Entonces, la convicción es un convencimiento. Pongo acá a Lutero justamente. Estaba él convencido, hermanos. Él no dudaba. No dudaba de lo que él había escrito y dicho era la palabra de Dios. Y demuéstrenme pues si me he equivocado. Si me demuestren bíblicamente, ya yo acepto. Y si no, rechazo. Acá dice, hermanos, hay quien considera que, bueno, si tú consideras, pero si tú estás dudando de repente, no lo hagas. Entonces, hermanos, nuestras acciones deben ser por convicción, no por caer bien a la hermana, al hermano, al esposo, a la dirigencia A, a la dirigencia B. Siguiente principio. Hermanos, toda nuestra conducta debe ser orientada a alabar a Cristo. Acá dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí. Vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Gloria a Dios, es para Cristo, hermanos. Entonces yo tengo que analizar, ver a Cristo. Y me pregunto, ¿Cristo qué haría con este brother? ¿No? Piensen nomás. Viene un borrachito ahí, está fastidiando. ¿Cristo qué diría? Una patada, darle, ¿no? Yo conocí, creo que les conté, un pastor, no recuerdo el nombre, era mi amigo, director de uno de los colegios más emblemáticos de Comas, sucursal de la UNI. La verdad, en ese colegio, hermanos, toditos ingresan a la UNI, pero los tiene desde kinder. Él me decía, yo menospreciaba, yo quería meterla a Uber, ¿no? Allí, pero cuando ya terminó la primera me dijo de frente, Huberto, ¿para qué te voy a engañar? Ya, muy tarde ya es, ya no. Nosotros lo hablan de, y es así un tipo. Bueno. Otra de las condiciones, hermano, él jamás le vi con, así una vez, bueno, acá los domingos me pongo algo, ¿no? Él no sabes, blanco. Todo era tiza, como dicen, ¿no? Bien pulcro su vestimenta. Y sí, iba así sábados, domingos, hasta creo a jugar fútbol, creo que jugaba casi. ¿Qué tipo, no? Muy eticoso. Un día, hermanos, dice, predica y se entrega un tipo borracho, apestar, creo que se hizo, y pestilente, fétido, ahí está. Él ya para que no digan, hermano, el Huberto me dije, era un asco. Yo me acerqué porque él ya hablaba tonterías como borracho. Y justo la iglesia no tenía techo. Está pasando una rata, pastor, por ahí, cositas. Y dice, hermano, se entrega tipo saqueo, ¿no? Dice.
Allá ustedes no, están sin techo. ¿Cómo van a tener siendo cristianos a Dios de gloria, alabando acá con carrizos? Mira las ratas cómo caminan por ahí. Ya. ¿Cuánto necesitarán? ¿Cuántas bolsas de cemento necesitarán? Le han hecho un precio mentira, porque exigía. Entonces decían, hay que darle, pues está borracho. Le han dicho, necesitamos tal. No sabían que era dueño de una gran ferretería. El día siguiente, hermanos, una camioneta de todos los elementos. Y me dice Huberto, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera votado? ¿Ves? Hermanos, el drogadicto es potencialmente en potencia, hermanos, es grande. Nosotros no podemos. No. Gloria a Dios. Cristo siente. Pues vemos cómo, y hermanos, tu comportamiento como Cristo. Huberto, sigue Uber. Y hay que dejar a Dios. Finalmente, hermano, deja a Dios, pues. Por último, ¿tú quién eres para juzgar, hermanos? Al final, suponiendo que hay cosas, ¿por qué vas a estar juzgando tú? Déjale a Dios. Dice acá, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, todos nosotros. Ahí Dios nos va a juzgar. Este tribunal no es para salvación por si acaso, es por nuestro comportamiento mientras estábamos como cristianos acá en la iglesia. Ahí vamos a dar cuenta cuando tú menospreciabas, y ahí sí, tus diezmos, todo ahí, acá se va a contar. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos derecho, estamos usurpando el privilegio de Dios. Si insultas, hablas mal de un hermano, estás hablando mal de Dios. Es grave, ¿eh? Dios tendrá que hacer con él, tú no. Tú aceptarlo, amarlo. Amén. Gloria a Dios. Todos vamos a entender. Y creo el último, ¿no? El último es, hermanos, dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse a no poner piedras ni obstáculos al hermano. No sirvas piedras de tropiezo, hermanos. El hermano de repente por tu culpa se va a condenar. ¿Y Jesús qué dijo? Si por tu culpa uno de estos chiquitos, dice para los inmaduros, ¿no? Para la gente así, se pierda, el tal mejor no hubiera nacido, dice, no, el terrible va a ser ese castigo. Mejor es que te suicides, le dice, agárrate, amárrate con una piedra tremenda y tírate al agua. Si por nuestra culpa, hermanos, por nuestro mal testimonio, uno de la calle, un hermano chico se va o se pierde, hermanos, vamos a ser terriblemente castigados. No sirvas de piedra de tropiezo, hermanos. Estás jugándotela por ser criticón, orejón, ahí, hermanos. Mírate tú. Jesús dijo, no, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? Tú tienes tu viga, caramba. Y concluye, hermanos, porque ya me están mirando ya mal. Vamos a concluir. Conclusión. Nuestra conducta, hermanos, ya como resumen, hay 3 elementos a considerar. Cuando tú vas a hacer algo, 3 elementos. Primer elemento a considerar, Uber, es tu convicción. O sea, tienes que estar convencido, lo que vas a hacer no es malo. La convicción hace que tú mires al futuro, o sea, tus actos. Estás convencido de lo que vas a hacer. Como dice acá, se anticipa lo que sucederá. Prevé él lo que hará en el futuro con gran anticipación, júbilo y entusiasmo. Se hablan del ejemplo de Lutero. Lutero estaba convencido, hermanos, que lo que escribió y lo que dijo era verdad. Y esa verdad, hermanos, él anticipaba, y gracias, ¿no?, a este hombre, pues, hermanos, se partió la historia. Tenemos el regalo, los 5 solas de la Reforma, y todo lo vio muy bien, pues. Cuando tú haces, hermano, convencidamente lo que haces, con mucho convencimiento, vas a ver lo que tú haces, vas a hacer con entusiasmo por lo que tú estás haciendo. Es bien, es bueno, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Pero si tú dudas, hermano, creo que no, creo que sí, no lo hagas. El segundo elemento, hermanos, para tomar en cuenta para cuando tú quieres hacer algo, tu conducta, es
nuestra, nuestra conciencia. Conciencia es la voz de Dios. Lo que estás haciendo, ¿es bueno o es malo? ¿Aprueba o no aprueba Dios? Es como si tú miraras hacia atrás lo que has hecho. Y lo que has hecho, cuando miras atrás, vas a estar feliz o infeliz lo que hiciste. Eso quiere decir antes. Mira hacia atrás preguntando si debió haberlo hecho o no. O se desprecia a sí mismo por lo que ha hecho, ¿no? Cuando vas a hacer, ¿qué sucederá si estoy haciendo? Piensa, hermanos. De repente, sí, he sido muy terrible, hermanos, se pierde, qué sé yo, otra cosa, hermanos, y te vas a... Porque nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de nuestra imaginación. Las cosas que haces, primero se dibujan en tu imagen, hermano, en tu mente, felizmente. Entonces, ahí corrígete, pues. Piensa lo que vas a hacer, si es bueno o malo, para que nunca te estés diciendo, ay, ¿por qué lo hice? O debía haber hecho eso. No, hazlo, hermanos, porque nosotros no tenemos la oportunidad de retroceder a ese momento. Ya no tenemos ya. Hoy, antes de hablar una palabrota a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, hermanos, piénsalo y trágatelo, porque puede ser, hermanos, las palabras matan, ¿no? Las palabras matan. Y lo siguiente, hermanos, al final, tu conducta debe ser, las 3 C de la conducta. Debes considerar, hermanos, al otro hermano, lo que estoy haciendo. ¿Qué refleja de mí? Por ejemplo, hermanos, a ver, les voy a poner un ejemplito. Si puedes apagar la transmisión, me importa. Por ejemplo, hermano, yo no tengo inconvenientes en tomarme un traguito de vino, de veras. Uber dice, yo no voy a tomar nunca. Y lo respeto su convicción. Pero con eso yo no me emborracho. Yo puedo, hermanos, en un círculo íntimo de mis hermanos, a ver, comemos un vinito, me tomo, hermanos. Pero no me emborracho, ¿no? Pero ese mismo, hermanos, ya cuando es público, no tomo. Por ejemplo, en mi hospital me respetan. Sirven champaña, les digo, denme agua. Porque puede ser alguien que piensa que nosotros no está viendo, mira, el pastor se ha tomado el vino y malogró todo. Porque cuando hay una noticia, hermanos, en el periódico, no dice que el doctor Huberto ha tomado, pastor evangélico tomando cerveza, así salen los diarios, hermanos, hay que cuidarnos. Así es que nos odian todos ahí. Te ponen no te ponen, otros por fastidiar, hincha de Alianza, ¿no? Hablando, acá lo veo al creativo. Por ejemplo, ¿no? A veces nos peleamos por ser hincha de A, de B. El creativo es celeste, le dice, sí, pues yo tengo que acostumbrarme porque voy a ir a la celeste, es el cielo, bueno, tengo que ir. Lo único que le puede decir a Fernando, yo soy de la U, que tanto Cristo ni su Padre no son de la U, porque ¿qué dijo Jesús? Mi Padre y yo, no somos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros nuestra respuesta debe ser, consideremos al resto de la gente, a los niños. Si tu libertad, no, yo soy bacancito, por ahí está un hermano que te observa, no lo hagas, hermano. Respétalo al hermano. Respétalo al hermano que recién está viniendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Sí, aplaudan al Señor, hermanos. Hemos recibido palitos, pero vamos a crecer.